que mis palabras resultaran en ningún modo peyorativas. Creo que esta campaña electoral, que es muy injusta desde el punto de vista de los recursos, ha sido muy caballeresca, en el sentido del término en cuanto al respeto a las distintas posiciones. Pero no tengo más remedio, como representante de la Unidad Popular, de hablar el crudo lenguaje que se necesita hablar en un país que tiene gente en situación de calle, que tiene también niñitos que asistidos por los programas del Estado que por suerte existen, pueden morir de desnutrición, cuando el promedio de jubilaciones rurales es de 12.000 pesos, el promedio de jubilaciones domésticas sigue siendo 11.000, y el promedio de, sumamos jubilados y pensionistas que dependen del BPS, o sea, del 80% de la población, en situación económicamente más baja, sigue siendo 16.000 pesos, sabiendo cómo está la vida. Entonces, quisiera que algunas categorías no se entendieran como peyorativas, sino como definiciones que nosotros entendemos que son científicas, según nuestra manera de pensar. La primera constatación para nosotros es que hay dos puntos de vista para entender la seguridad social. Un punto de vista afín al Banco Mundial es en el que coinciden en el fondo lo que nosotros llamamos el bloque de la derecha tradicional, blancos, colorados e independientes, y la socialdemocracia de derecha que nos rige. También el Fondo Monetarista, también puesta de rodillas ante las transnacionales que nos saquean, nos contaminan y nos destruyen. También proclive a transformarnos en un enclave colonial con el servilismo de lo que se le entregó a UPM-2. Por lo tanto, para nosotros hay dos puntos de vista. El primero, el que comparten, unos más lentos, otros más rápidos, la socialdemocracia de derecha que nos dirige y el bloque de la derecha tradicional, y el otro, el punto de vista de los trabajadores. Desde el punto de vista de los trabajadores, uno piensa, baja del índice demográfico, estamos hablando de los sectores de ingresos medios y medios altos. Baja del índice de la natalidad. Yo no lo veo en los asentamientos, porque si bien las cifras oficiales dicen que bajó la exclusión y la pobreza, lo que yo constato caminando es que las muchachas de ingresos medios y medios altos tienen muy pocos hijos, pero las muchachitas que nacen en un asentamiento empiezan a tener hijos a los 13 años. Y si bien se bajó el índice de parto adolescente, sigue siendo ella de donde nacen los orientalitos hace 30 años. Los orientalitos y los orientalitas que hoy están en la edad de adolescencia y de la juventud desempleada. Pero ¿por qué el sistema capitalista mundial? Lo dijo bien el contador Iglesias, este es un problema que se está debatiendo en el mundo. ¿Por qué se está desarmando el estado de bienestar? ¿Por qué el trabajo en todos lados es cada vez más precario? ¿Por qué se desmantelan los servicios solidarios que el propio capitalismo creó? No es por un problema demográfico. No es tampoco por un problema de que el futuro sea tecnológico, porque es cierto, el economista Talvi dijo, el costo de un smartphone, el 65% es tecnología. Apenas el 1% es materiales, pero detrás de ese 1% hay decenas de miles de personas escupiendo sangre en las minas de coltán. Sí, desde el punto de vista económico es casi irrelevante el 1%. Desde el punto de vista de la población mundial, por cierto, no lo es. En ese marco, el problema es que el capitalismo está llevando al mundo a la debacle final. Los océanos se vuelven cementerios de plásticos y de material contaminante, desechos radioactivos de Europa, pero que se tiran en las costas de Somalia, y nadie dice nada. Las tropas aparentemente de paz de las Naciones Unidas fortalecen la ocupación ilegítima de territorios como los Altos del Golán, con la complicidad de los gobiernos de la socialdemocracia de derecha y del bloque de la derecha tradicional. El agua está cada vez más contaminada,
Las cianobacterias en el Río de la Plata son gemelas de las bacterias que hoy hacen que no se puedan bañar en Miami. La gente, eso es el capitalismo. Y frente a un planeta que se va volviendo planeta cloaca, los amos del mundo preparan su arca de Noé. Se equivoca la socialdemocracia de derecha si cree que para sus hijos va a haber un lugar en esa arca de Noé. Eso es solo para los ricos. Lo que va a haber es un planeta cloaca con pequeñas islas de beneficio y un control robotizado de la población mundial para que no piense, para que no razone, para que teclee, sí, esté capacitada en teclear un cajero automático para que pase como en nuestro país, para que la gente pueda encontrar un trabajo de servicios tercerizados de vigilancia, servicios tercerizados de limpieza o llenarse de agroquímicos en una plantación. Ese es el tema de la seguridad social como pacto solidario. Yo creo que además, por otro lado, se habla de que no, la tecnología nos va a salvar. La tecnología es muy importante y es imprescindible, pero India es uno de los países con un formidable desarrollo, tanto en software, bueno, en viajes no tripulados y hasta puede miniaturizar ya bombas nucleares y ponerlas como un racimo en una ojiva nuclear. Yo no quisiera para mi país la miseria que este país con un alto grado de tecnología capitalista tiene. No quisiera esa miseria, por suerte no la tenemos. En ese sentido, yo creo que la óptica de los trabajadores, que yo afirmo que en cuanto a los partidos con representación parlamentaria solo lo tiene la Unidad Popular, y ojalá no fuera así, requiere en primer lugar un enfoque de la seguridad social en el marco de un enfoque de estrategias presupuestarias y de estrategias no solo de lo que aporta, estamos totalmente en contra de las cuentas personales, el Estado tiene que ser solidario. No todo el mundo puede tener los mismos accesos a una cuenta personal, estamos totalmente en contra de las AFAPs, como se imaginarán. Entre paréntesis, las AFAPs son un parásito repugnante. Todo el trabajo se lo hace el BPS. Si una persona que está aportando a las AFAPs se enferma, es el BPS que le paga. Todos los cálculos de lo que va a ganar y lo que no va a ganar, lo hace el BPS. Todo el sistema administrativo lo tiene el BPS. La AFAP solamente cobra e invierte en títulos de deuda pública o en lo que se le cante. Y calcula que el trabajador va a vivir 110 años, porque es cierto, estamos viviendo cada vez más. Y así distribuye lo que le va a pagar. Hubo un encuentro de las AFAP continentales, ustedes lo saben, dicen, no, a veces el trabajador es egoísta, pensando en su propio futuro, no se da cuenta en la debacle que se nos viene. Pero curiosamente, los propios jerarcas de nuestro BPS han afirmado que hay déficit, pero no hay crisis. Los propios jerarcas del BPS del Uruguay han afirmado que puede haber una crisis dentro de 30, 40 años, claro, en el presupuesto de un modelo perverso, donde el trabajo va a ser cada vez más precarizado, donde va a haber desempleo y donde las transnacionales van a seguir gobernando. Por eso es muy importante, desde el punto de vista de la seguridad social, el papel del Estado. Nosotros planteamos un Estado que se ocupe en primer lugar del comercio exterior. Hubo experiencias en este país en los años 50 de un diferente tipo de cambio. Un tipo de cambio si uno quiere importar un auto de último modelo, como se decía entonces, y un tipo de cambio diferente si se quiere importar para dar trabajo genuino a una industria nacional, aunque sea privada. Y nadie en Unidad Popular plantea prohibir los autos que hoy llamamos de alta gama, bien por quien quiera comprarlo, pero que pague. Eso es un pacto social. Es decir, que pague más el que tiene más. Y que no se le castigue al que trabaja en 2 lugares con el IRPF que le hace maldecir su segundo trabajo. Eso es un pacto social. Reducir o abolir el IVA a los artículos de primera necesidad. Eso sería un pacto social, pero al mismo tiempo un impuesto muy importante, el IMABA, a la actividad bancaria privada y a esas redes privadas de cobranzas, tan parásitas como las AFAPs, donde yo tengo que morir hasta para renovar mi cédula de identidad, porque ya no es un funcionario del Ministerio del Interior que me atiende para renovar mi cédula. Es una empresa que por el lucro, y cuando yo hablo del lucro de las redes privadas de cobranza, no sabemos cuánto es,
porque inconstitucionalmente se les permite a las redes privadas de cobranza que no declaren sus ganancias, que sí la tienen que hacer los bancos privados. Un impuesto del 1% a las redes privadas de cobranzas, más a la actividad bancaria privada, que no va a suicidar a ningún banquero, generaría un monto que sí podría verterse perfectamente en la seguridad social, entendida como un todo, desde la gestación hasta la ancianidad, entendida con un todo, teniendo en cuenta todas las cajas, y no solo el BPS, para hacer una política. Y una política de seguridad social que no tiene que ver, por supuesto, para nada con las cuentas privadas, sino con una actitud solidaria de la sociedad, donde también la política impositiva, tanto como la política retributiva y de las pensiones, tiene que estar a cargo para mejorarla, para superarla. Tenemos recursos de sobra en este país para no tener que hacer ningún ajuste en contra de los trabajadores. Ese ajuste que de una manera más indirecta por parte de la socialdemocracia de derecha que nos gobierna, más directa desde el punto de vista del bloque de la derecha tradicional, blancos, colorados, independientes, nos están poniendo como que es un desastre, pero es una tragedia que viene. Todo se habla así. Cuando se habla del efecto invernadero, ahora se habla del cambio climático. ¿Por qué? Porque si hay un efecto, tiene que haber una causa, que es el capitalismo. Ahora, si es un cambio climático, todo queda como la tragedia de la seguridad social. Va a haber que ajustarla porque no da más, porque estamos más viejos cada vez, duramos más, cada vez tenemos menos hijitos. ¿En qué sector social estamos pensando cuando decimos que cada vez vivimos más y que cada vez tenemos menos hijos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un pacto y una cuenta personal para garantizar mi ancianidad, cuando por otro lado reconocemos que la seguridad social debería ser el tratamiento desigual de situaciones desiguales para ser realmente solidaria? ¿De qué proyecto de país, de qué proyecto de Estado que tiene que incidir nuevamente en la producción? El Estado tiene que tener frigorífico nacional, tiene que tener flota pesquera, tiene que tener producción agropecuaria. Bueno, producimos marihuana, pero tiene que tener producción también de alimentos, a los efectos de tener entes testigos. Tiene que ocuparse de los servicios, tiene que recuperar lo hoy tercerizado, que es hasta quien nos mide cuánto dice nuestro medidor de luz. Tenemos que recuperar la función estatal. Y los trabajadores de la seguridad social lo saben perfectamente. Yo lo digo con mucha claridad y sin ninguna demagogia. Los trabajadores de seguridad social, los expertos de seguridad social, los trabajadores en general, son nuestros maestros. Son los que construyen la base del proyecto de la Unidad Popular. Maestro Abella, quedan 2 minutos. Sí, pero yo quisiera terminar con lo que... cifras, acá tengo una carpeta llena. Cuántas jubilaciones, cuántas pensiones. Pero quiero decirles una sola cosa. El tema de la seguridad social depende desde qué punto de vista se parte. Si se parta desde la resignación y el sometimiento a las transnacionales y al Banco Mundial, que coinciden nuestra socialdemocracia de derecha que nos gobierna y el bloque de la derecha tradicional, o desde el punto de vista de los trabajadores, que puede lograr muchísimo más con los mismos recursos, grabando a quien hay que grabar y desgrabando a quien hay que desgrabar.